Buenas tardes para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contento. Voy a grabar con un viejo conocido, el maestro internacional argentino, residente en España, Diego Adla. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Federico? Un gusto. Bien, muy bien. Naciste el 4 de junio de 1968. En esa época, el campeón reinante era Tigran Petrosian. ¿Qué concepto tenés de él? Y enorme, ¿no? Es un grande. Bueno, basta decir con que Kasparov lo admiraba, ¿no? Y, y Kasparov hizo por tenerlo en su equipo y todo. Era, era muy especial, sin duda. Ya escuché, por ejemplo, la opinión de Ariel Sorín. en tus entrevistas, ¿sí? Y, y si bien es cierto lo que dice Ariel, por supuesto, a mí me gustaría agregar un matiz con respecto a este tipo de jugadores, como también podría ser a veces Carpo o algunos otros. Claro, sus partidas parece que no pasa nada, ¿no? Pero son tipos que entienden ventajas estructurales y que están durante 15 o 20 jugadas parando golpes terribles de los rivales. Y de repente los golpes se detienen y empiezan ellos, ¿no? A tractorizar la partida, ¿no? Y para eso hace una gran fuerza táctica, porque tiene mucho mérito detener al enemigo, ¿no? Cuando aparte a ese nivel son enemigos realmente temibles, ¿no? Son gigantes. Hay, son gigantes, imagínate Petrosian le ganó a Spassky, nada menos, ¿no? O sea, o al menos el primer match. Este, imagínate, ¿no? Una fiera, ¿no? Un Sí, super crack, le ¿no? sacó el título a Botvinnik, Le sacó el título a Botvinnik, un lo defendió patriarca. y lo defendió una vez contra Spassky, o sea, palabras mayores, ¿no? Sí, lo que Eh, no pudo frenar fue el huracán Fischer, pero bueno, Fischer en no, esa eso ya. época era un dios. Sí, Fischer estaba probablemente en su súper mejor momento y aparte Petrosian probablemente ya no era el mejor Petrosian. Pueden darse las dos cosas también. Sí, uno venía subiendo y el otro venía bajando, más o menos. Mm, mm. Bueno, supongamos que vos podés tomar un café con una leyenda del ajedrez que no fue contemporáneo a tu persona, que no lo trataste, sea quien sea, no sé, Paul Morphy, Capablanca, elegí alguno. ¿Con quién te sentarías café de por medio a tomar algo y qué le preguntarías? Lasker. Lasker. Y a Velázquez uno le podía preguntar de todo, ¿no? Eh, hay que, hay que pensar que en esa época, por suerte, no tenían ni televisión, ni todo lo que tenemos ahora, entonces estos tipos se dedicaban a pensar, a escribir. Lasker era filósofo, matemático, ¿no? Y además un campeón del mundo extraordinario, ¿no? Pues más allá que se lo critica a veces por la manera en que mantuvo el título tantos años, negándose a jugar con Rubinstein, por ejemplo, ¿no? Claro, ese match era un match obligado y Lasker se las ingenió para negárselo. Y También dilató el match con Capablanca, porque Capablanca lo exacto. desafía después que gana San Sebastián de 1911 y después de San Petersburgo del 14, y recién jugaron en el 21. Bueno, quizás Lasker se equivocó porque a lo mejor en esa primera época le podía ganar. Y tenía Después más ya lo chance. agarró más maduro. Sí. Bueno, vos fuiste muy amigo y lo trataste mucho de una leyenda viviente del ajedrez que lo disfrutamos mucho en Argentina y lamentablemente falleció el 9 de septiembre del 2010. Había nacido el 4 de marzo de 1935, contemporáneo a Oscar Pano, por ejemplo. Estoy hablando ni nada más ni nada menos que de Ben Larsen. No te voy a dejar salir de esta entrevista sin que me hables del vikingo. Eh, y a ver, o sea, obviamente tengo un respeto infinito por Larsen, ¿no? Una admiración total. Eh, y bueno,
fue una suerte que tuve, simplemente que este gran maestro, ¿no? Un crack mundial, me recibiera en su casa y hablé muchas veces con él y hablábamos de ajedrez. Bueno, hablaba él de ajedrez, obviamente, no se aprendía nomás. Y bueno, era una fuente de sabiduría, ¿no? Todo lo que decía siempre era como muy importante, a la vez que lo hacía con humor, con gracia. Eh, sí, sí comprendía su humor y su gracia, ¿no? Porque no eh, es otra cultura en la que él se crió, ¿no? Pero tenía un humor muy, muy agradable, ¿no? Él llegó a la Era Argentina en el muy ingenioso. 86. Él llega ese año a la Argentina. ¿Vos creés que la Federación Argentina no lo aprovechó? ¿Él no tendría que haber sido capitán del equipo olímpico? No lo- Sí, a ver, son cosas que pasan en Argentina. Tenés a una de las mayores leyendas del ajedrez mundial y nunca pasa nada con esa leyenda. Es rarísimo, la verdad, lo que pasó. Yo no sé, eh, no sé, yo era muy chico en esa época, no sé los motivos por los cuales no se hizo nada con Darcy. No tengo ni idea. De hecho, ni me acuerdo quiénes eran los dirigentes en esa época. Pero, pero sin duda, cualquier país que tuviera una leyenda así en su lugar físico, lo aprovecharía, ¿no? Bueno, pasa, acá en Europa lo veo todo el tiempo, ¿no? Bueno, acá hay mucha movilidad, ¿no? Con las reglas que hay para pasarse de país a país, son muy laxas, digamos, es muy fácil. Y bueno, se aprovecha mucho, ¿no? Se trabaja mucho con los, con los jugadores muy fuertes que están en un país o en otro, o en otro, o en otro, ¿no? Se invierte, se los hace entrenar o lo que sea, ¿no? O lo que decís vos, ¿no? Pueden ser capitanes de las selecciones olímpicas, lo que sea. Siempre tiene que haber una fórmula. Alguien así siempre tiene que encajar. No puede ser que no encaje. Y Hay, no sé qué pasó. sí, hay muchos momentos en la vida de Ben Larsen, pero yo resalto dos. 1970, él es el primer tablero del match Rusia-Resto del Mundo, ¿no? Una genialidad, porque Fischer estaba inactivo del año 68 y él le pide a Ewe ser el primer tablero del resto del mundo. Y después en el 71, en el match de candidatos con Fischer, pierde 6-0. ¿Le pudiste preguntar algo de esos dos momentos de su vida, del match del 70 y del Sí, 71? sí. Él me dijo algo muy claro, que él creía que era mejor que Fischer en esa época. Entonces, él aceptó todas las condiciones que puso Fischer. Y jugaron en Pasadena y se ve que hace en una época de mucho calor. Y yo sé porque lo vi, él cuando hacía mucho calor en Buenos Aires, él se llenaba la bañera y se metía con ropa y todo para salir del agua, ¿no? Y estar todo mojado. O sea, el tipo no soportaba el calor. Y aceptó unas condiciones muy malas, muy malas. Sí, el 6-0 de Fischer, bueno, Fischer ganó 6-0, por supuesto, y todo el mérito. Pero también si uno ve las partidas, son partidas de lucha, son partidas que se pueden dar vuelta en cualquier momento para un lado o para otro. Y da la sensación de que siempre había un momento en que Larsen se aflojaba y lo que él me dijo fue que aceptó condiciones muy malas. Y más o menos le creo, más o menos. Dentro de lo que cabe, le creo. Quizás ese mismo match en otras condiciones de más igualdad, a lo mejor lo hubiera ganado Fischer igual, no se puede saber. Pero creo que un 6-0 no reflejaba la realidad del nivel de ambos jugadores. Lo que pasa es que Fischer venía ganando las últimas 7 de Palma de Mallorca del Interzonal, 6-0 a Taimanov. Antes de jugar a Larsen, ese match ya daba miedo, o sea, venía con un envión que no lo podías parar. Larsen era un hombre de una autoconfianza infinita. O sea, a él le podían decir que venía de ganar 35-0 y le daba igual. Él no le iba a cambiar a Larsen. Sé que en Argentina algunos otros grandes maestros también lo conocen lo conocieron a Benda, estuvieron en relación con él y probablemente puedan confirmar lo que digo, ¿no? Que, que Larsen tenía una confianza muy grande, digamos. ¿No? A él no le afectaba eso, digamos.
aparte él era muy ajedrecista, ¿ves? Con lo cual él se fijaba mucho en cosas muy ajedrecísticas, digamos. La, la, la comprensión de ciertas posiciones, el tipo de posiciones que jugaba, etcétera, ¿no? Y de hecho, Larsen fue uno de los que le ganó. Hay una famosa siciliana, ¿no? Que le gana a Larsen a Fischer. Un poco tiempo, unos años antes, no me acuerdo ahora exactamente. Pero bueno, cuando Fischer ya daba miedo, él con confianza y con negra le ganó, ¿no? Sí. Eh, y bueno, es cierto lo que decís, es contrafáctico total, ¿viste? No se puede saber realmente, ¿no? Pero creo que es verdad que él aceptó malas condiciones. Creo que eso es verdad. Que no debió haber aceptado eh, eso que aceptó, porque en ese lugar, yo vi, era cierto, ¿no? Hacía un calor infernal. Sí. Tu juego, tu estilo, ¿dónde lo ubicás más o menos? ¿De quién tomaste cosas? Bueno, sí, no, Ninsovic, yo leí mi sistema de Ninsovic y con eso cuando tenía unos 18 años más o menos que clasifiqué un campeonato argentino que fue sorpresa para todo el mundo, sobre todo para mí, porque yo en aquel momento tendría un nivel de lo que hoy en día se dice, no sé, supongamos un 2000, un 2100, no sé, algo así. Y clasifiqué para la final del campeonato argentino y mis lecturas eran esas, Ninsovic y, y mucho así ajedrez posicional, ¿no? De corte, de comprensión, ¿no? Y, y bueno, y con quien más había visto ajedrez de más nivel que yo era Osvaldo Bazán, que también era un ajedrecista muy posicional, ¿no? Más allá de que le gustaba el tema del ataque al rey, tiene la famosa teoría de las casillas reales, que era un chico de Córdoba, sacó un libro. Guillermo Sope habló de él. De Enrique Fotón, que escribió No, de un libro Bazán. sobre... Ah, de Bazán, sí, sí. No, bueno, Osvaldo es una leyenda en Córdoba, ¿no? Y la verdad que Osvaldo era un ajedrecista muy fuerte, lo que pasa es que él se quedó a vivir en Córdoba. El ajedrez de alto nivel exige viajar mucho. Y entonces, gente como él se quedan al margen porque al fin de cuentas nadie los conoce, ¿no? El ajedrez tiene una cosa, para mí es un arte el ajedrez por sobre todas las cosas, más que un deporte, más que una ciencia, pero a la vez es muy, el tema del resultado es muy marcante, digamos, ¿no? Cosa que no pasa en ningún arte. ¿No? No es que una canción le gana 1-0 a otra, ¿no? Sino que es, es otro tema, ¿no? Bueno, Y pero por bueno, eso es lo que ejemplo, pasó con Osvaldo, ¿no? Que sí, nadie pero lo por ejemplo, conoció los realmente. tenistas no pueden tener empate, o ganás o perdés. También está eso, claro, claro, Es claro. durísimo el tenis. Es muy fuerte el tenis. Sí, sí, ¿Entendés? sí. Sí. Donde yo trabajo es un club de tenis en realidad. Es un club grande, ¿no? Que tiene un montón de deportes, el ajedrez entre ellos, pero originalmente es un club de tenis y hablo con gente de la sección de tenis, ¿no? Y me dicen que el tenis mentalmente que es muy duro Sí. cuando ya pasan a un nivel de competición alto. De tu paso por Argentina, ¿qué recordás de Pano y de Naidorf? No, dos monstruos. O sea, de Naidor fui a jugar rápidas en su casa con muchos otros, ¿no? Y el tipo era muy fuerte, increíble, una edad avanzada, y era terrible, ¿no? Podía hacer jugadas muy buenas con muy poco tiempo, con comprensión posicional altísima, ¿no? Y un amante del ajedrez, más allá de su carácter polémico, quizás, bueno, no lo sé tampoco, pero bueno, pongamos. Un carácter fuerte, digamos, ¿no? Una personalidad. Y, y Pano, bueno, yo nunca estudié con Pano como tal, digamos, nunca fui su alumno ni estuve en sus clases siquiera. Pero claro, jugué en muchos torneos y lo vi analizar mil veces. Y bueno, respeto máximo, ¿no? Es un jugador extraordinario. Sí, tus clásicos rivales en el tablero de por medio en Argentina eran Servat, Glavina y Boisonet. ¿Qué te acordás de esa época? La verdad que fue una época muy linda, ¿no? Salieron muchas ajedrecistas muy fuertes en esa época. Y sin falsa modestia, creo que tuve la suerte de ganar uno de los juveniles más fuertes que se hizo en la historia, ¿no? Estaba gente como Pablo Zabnicki, ¿no? O sea, que era
eh, estaba Boisonet, estaba, no sé, bueno, Lavina, estaba Eso fue en el año 88. en 88 creo que fue, sí. Sí, Sin desmerecer a otros campeones juveniles que también ganaron juveniles fuertes. Argentina siempre ha tenido, ¿no? Fuerte. Pero ese, me acuerdo que era un juvenil muy fuerte ese. Y eh, me acuerdo no sé, de Damián Rapa, me acuerdo, había mucha gente eh, que luego fueron titulados, ¿no? sí, Y, y bueno, fue una época muy linda, digamos, era otra forma, era otro ajedrez, ¿no? Estudiábamos un libro, me acuerdo que con Cervata casi que hacíamos competiciones de quién llevaba más kilos de libros, ¿no? En las bolsas, porque ropa poca, pero libros, informadores y de todo, iba de todo ahí, ¿no? Y bueno, era una época, aparte el ajedrez era muy bohemio en esa época. Pensá que los torneos nos duraban 20 días. Hoy en día con las dobles rondas y eso, un torneo de 6 días ya es largo. sí. Bueno, ¿estás a favor de la doble ronda o te gusta más el torneo de 21 días? No, no, claramente el de 21 días es mejor. Lo que pasa es que como todo se, como todo se mercantilizó tanto, bueno, es muy difícil conseguir financiaciones y estas cosas, y bueno, digamos, hay que aceptarlo como parte de la realidad actual. Bueno, Pero qué yo le prefiero agregaste a lo... tu juego para llegar a Maestro Internacional en 1990? Eh, no, yo estudiaba mucho en esa época, y sobre todo, siempre me costó mucho la táctica, ¿no? El juego dinámico, así. Me acuerdo que fue una época que Larsen justamente me había regalado un libro de dominación de Casparian, un problema artísticos. Hice cientos y cientos. eh, y entonces empecé como a ver más, a darme más cuenta de las cosas, sin tener un ajedrez sumamente correcto, pero al menos empecé a ser como muy competitivo, porque veía los peligros, por decirlo así. Y, y eso me ayudó mucho a mí ese trabajo, porque la parte conceptual más o menos la tenía porque había tenido buen roce, ¿no? El roce con Osvaldo Bazán, pero en Córdoba también teníamos el roce con el Icaces, Eric Icaces, otro grande, ¿no? Que vivió en Córdoba. Sí, el Isca se Eh, fue analista de Alexander Aliogin, de Alekhine. bueno, le ganó a Capablanca, un famoso final, ¿no? También. Eh, un tipo, un tipo que ajedrecísticamente fue muy, muy bueno. De hecho, yo creo que un librito de enseñanza que hay sobre ajedrez, que es muy poco conocido y que debe ser uno de los mejores para, al menos para ciertos niveles, es el, primero lo publicó en Brasil, porque su primer destino fue Brasil, el juego de Posição se llamaba. Y después hay traducción al español, todo de posición, ¿no? Y es un excelente libro de enseñanza. Sí, y fíjate un detalle, el Iscases empezó su vida ajedrecística jugando para Austria. Después, cuando Hitler anexa a Austria, juega para Alemania en la Olimpiada del 39. Y después termina jugando para nosotros. O sea, jugó para tres banderas. Sí, sí, no, bueno, eran vidas increíbles, ¿no? Del Icase tengo una pequeña anécdota ajedrecística que me gustaría contar, porque Por favor. va muy rápido. Hay un famoso final que Karpov le gana a Kasparov, de caballo contra alfil, caballo bueno contra alfil malo, un final de una Tarrasch, ¿no? De la variante Tarrasch que jugaba Kasparov en aquella época. Y hay un final que se produce, hay un famoso caballo G2 de Karpov, ¿no? Que hace en esa partida. Y, y si bien el final lo gana Karpov, había algunos análisis de ciertas posiciones complicadas que a lo mejor con peón de menos podía hacer tablas Kasparov en un final, ¿no? Y, y muchos años después empezaron a salir análisis de que no, que a lo mejor Karpov no había jugado de la mejor manera, había un método, ¿no? Que podía ganar de otra forma. Bueno, yo lo que tengo para decir es que Luis Cases, a los pocos días después de esa partida, a mí y un amigo de esa época que íbamos a verlo, el Luis Cases, nos mostró ese método.
ese método que salió muchos años después, publicado en otros libros, él ya lo tenía. Me acuerdo que él le llamaba el método del apartamiento lateral. Así lo llamaba él. Y él lo tuvo a ese método en sus apuntes días después de la partida, ¿no? O sea, imagínate el grado de sabiduría ajedrecística de esa gente, ¿no? Un nivel de finales altísimo realmente. El nivel en finales de ciertos maestros del pasado es asombroso. Más, yo le aconsejo a mucha gente, por ejemplo, que vean finales de Smithos con el módulo, a ver si le encuentran un error. Qué lindo todo lo que decís. Bueno, yo pierdo tiempo con esas cosas, ¿viste? La que no soy un superstar, pero como el ajedrez me gusta, me dedico a ver ese tipo de cosas, ¿viste? A veces, bueno, entre otras cosas que hago de ajedrez. Pero realmente en ciertos aspectos el nivel era verdaderamente extraordinario. Obviamente hoy en día cualquiera enchufa un módulo y cuando ven un error dice, uy, qué malo, no sé qué, bueno, no hay que ser tan superficial, ¿no? También esas partidas se jugaban más por ciertas condiciones, que eran muchas veces peores que las de ahora, ¿no? No hay que olvidarse de temas tan sencillos como que en aquel entonces las partidas eran mucho más largas, los ajedrecistas en los finales estaban mucho más cansados. También en aquel entonces se permitía fumar en las salas, por ejemplo, no es un detalle menor. Eh, y bueno, eran otras condiciones, digamos. Y aún así hay cosas fabulosas. Por ejemplo, yo a veces lo que le digo a muchos chicos, Botvinnik hizo su carrera sin viajar en avión, él viajaba en tren o en barco. Entonces, después te dicen, ah, ellos no jugaban muchas partidas. Bueno, pero tuvieron la Primera Guerra Mundial en el medio, la Segunda. O sea, hubo muchas condiciones que dieron para que el ajedrez se frenara un poco también. Claro, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, ¿Entendés? también me acuerdo de los famosos viajes, ¿no? Por ejemplo, cuando jugaban en Nueva York, los jugadores europeos estaban un mes en barco, ¿no? Hasta que llegaban. Había algunos que decían que nunca habían estudiado tanto ajedrez como los barcos, ¿no? Se aburrían. O sea, como cuando Lasker fue a La Habana, tardó como 2 meses en llegar. Claro, entonces, bueno, era otro mundo, ¿no? Otra vida. Ahora es muy lindo el ajedrez de todas maneras, ¿no? El ajedrez hoy en día de los jugadores de élite es extraordinario también a su manera, ¿no? De otra forma, ¿no? Sí. Me gusta mucho el ajedrez de hoy también. Bueno, Tiene mucha quiero garra. recordar 2 torneos que a vos te traen mucha alegría. El Campeonato Mundial Sub-26 de 1991, que obtenés el bronce a nivel Argentina, ¿no? Y el Campeonato Mundial Sub-26 del 93, que gana la medalla de oro. ¿Qué te acordás de esos torneos? Me acuerdo de los dos. Primero que los dos equipos eran grupos muy agradables en cuanto a la gente que había, ¿no? O sea, podías tener, o sea, mejor o peor relación. Peor no había, digamos, ¿viste? A veces tenemos afinidad con una persona que con otra, pero siempre las relaciones eran más o menos buenas, ¿viste? Eran buenos equipos, que había buena onda entre los componentes, no solo personal, sino incluso respeto ajedrecístico también, ¿no? Y había muy buenos jugadores. Cuando, cuando quedamos terceros teníamos muy buen equipo, lo que pasa es que estaban Rusia y Estados Unidos. Y Rusia fue con Kramnik, Ishin, Harlov, y algún otro más que no me acuerdo, no sé si será aquí quizás. Un equipo muy fuerte, ¿no? Kramnik, ¿no? Un tipo que después fue campeón del mundo. Y, eso era el 91, ¿no? Estados Unidos tenía buen equipo para esa época. Igual quizás se podían competir con Estados Unidos. Y después en el 93, el Maringa, ahí no fueron Estados Unidos ni Rusia. Y bueno, se nos abrió la cancha, por decirlo así, ¿no? En aquel entonces ya los países del este venían de capa caída, entonces no había equipos como Hungría, así, ¿no? Porque tenían graves problemas en aquel entonces. Y entonces, si bien había algunos países fuertes como Francia, lo que teníamos nosotros como equipo en aquel entonces es que éramos muy parejos de nivel, ¿no? Prácticamente varios de los componentes luego fueron grandes maestros, ¿no? Y otros
y otros han sido jugadores muy fuertes. O sea que en el 93 era natural que Argentina sea candidato, querés decir. Sí, sí, como se dio, sí, sí, faltaban equipos importantes, por un lado, hay que ser honesto, ¿no? Y más allá de todo eso, un torneo hay que ganarlo, ¿no? Había equipos competitivos, ¿no? Eh, y bueno, fuimos respondiendo. Bueno, vos decías que después algunos llegaron a Gran Maestro. Bueno, vos tenés dos normas de Gran Maestro que las hiciste en España, en el Sí, 96 y en el 2004. sí, me quedé varias veces a medio punto y cosas así, ¿no? Eh, las normas que hice fueron lindas normas, ¿no? Con jugadores muy fuertes, obviamente. Y, y bien peleadas en torneos abiertos. Eh, tengo muy buen recuerdo de esas normas, jugaba bien, digamos, en esa época. Competía, digamos, estudiaba para mí, cosa que ya hace muchísimos años que no hago. Eh, Después, cuando cada vez formas familia, tenés hijos, también se crea la dinámica de trabajar, ¿no? Entonces ya es otra dinámica de vida, digamos. Pero siempre estuve absolutamente vinculado con el ajedrez, ya sea desde el punto de vista del entrenamiento como de competir también. Sí. En tu biografía sale que saliste campeón de Aragón. ¿Qué significa contarle a la gente ser campeón de Aragón? Eh, Mira, claro, para el que no conoce España y Aragón parece poca cosa, pero la verdad que es un título que valoro mucho. Primero porque lo conseguí ya con una edad avanzada, ¿no? Tenía, ya había cumplido los 50 cuando gané el primero. ¿Qué fue? Y ¿2018-2019? sí, y el primero le gané la final a Daniel Forsen, que es un gran maestro de 280, por ahí. Y, pero es que la semifinal se la gané a Pablo Gravina, que es maestro internacional, y los cuartos de final se lo gané a Juan Luis Ramiro, que es un maestro internacional de acá de la zona, que tiene norma de gran maestro también. Entonces un torneo durísimo, la verdad. Y con mi edad, me, a mí me puso muy contento, fue un gran triunfo. De hecho, Forsen me tiene de hijo, como se dice, pero la final se la gané. Tuve esa suerte, ¿no? Eh, y al año siguiente volví a jugar el Campeonato de Aragón y otra vez fui jugando con titulados. Acá, en aquel entonces el Campeonato de Aragón era por eliminatoria, ¿no? Y también fui pasando las eliminatorias y la final se la gané a Pedro Gine, que es un joven jugador local que venía de ser campeón mundial sub-14. Bueno, maestro internacional, no sé, mucho ranking, ese tipo de cosas. Y le gané también. Así que es un título bastante importante para mí. Qué lindo lo que contás. Vamos a una partida muy importante en tu historia. Es un torneo que se juega en el Mirabal de Madrid, 500 jugadores, quinta ronda, le sacás tablas a Wiguarata Nanán. Sí, sí, sí. Bueno, ese torneo, esa partida es lo mejor y lo peor de mí, todo, ¿no? Porque siempre fui un jugador que gestionó muy mal las emociones, por un lado. Y entonces, si ganaba una buena partida, era casi imposible que no perdiera la siguiente, ¿no? Eso me pasa muy a menudo. Y, y la partida con Ana tiene su pequeña anécdota, ¿no? Yo en aquel entonces escribía una serie de artículos en la New In Chess, de aperturas, y con Anan yo había publicado hacía un tiempo atrás un artículo a favor de una cierta variante de las negras en la apertura inglesa, y yo jugué con Anan, yo con blancas. Yo jugué la inglesa y Anan jugó lo que yo proponía para las negras, ¿no? Porque había visto el artículo, pero él no sabía que yo era el que había escrito el artículo. Él ni me conocía a mí, obviamente.
Y si bien en aquel entonces hablé con él, hoy en día ni sabrá quién soy yo. Y jugamos la partida, bueno, la partida fue más o menos igualada, pero conseguí en algún momento poner un poco mejor las piezas, y en un momento hay una repetición, ¿no? Y yo puedo seguir jugando o repetir, y él no tiene más remedio que esperar a ver qué hacía yo. Yo de paquete nomás, de malo, no vi que podía seguir jugando, hice la repetición porque creí que era lo mejor, digamos, ¿no? Y cuando terminó la partida, hicimos la repetición. La partida terminó y él se me dio la mano y se fue enojado, ¿no? Se fue súper enojado. Y eso fue el sábado a la tarde, me acuerdo. Y bueno, yo estaba contento que he hecho tablas con Ana. A la mañana siguiente, la primera partida que juego la pierdo, obviamente, no importa contra quién, la iba a perder seguro. Pero después viene Ana y me habla. Y lo primero que hace el tipo, grande, ¿no? Viene y me pide perdón. Y yo le dije, no, ¿de qué me pedís perdón? Le digo, no, porque me estoy enojado. Le digo, bueno, lógico que te vaya enojado. No, si es el campeón del mundo, está haciendo tabla con un tipo que tiene 400 puntos menos de ranking que él, ¿por qué no se va a ir enojado? Y él se puso a hablar, ¿no? Conmigo en ese momento. Bueno, él habla bien español, por suerte, así que nos pusimos a hablar de la partida, me empezó a decir variantes como ametralladora, ¿no? Y bueno, eh, fue un lindo momento ajedrecístico, digamos. Y, y en ese momento me dice, no, vi ese artículo, no, pero esa línea para la negra es mala. Me dice, digo, yo lo escribí. Oh, me dice, no sabía. Él ni siquiera sabía que yo había escrito el artículo. Y, y bueno, esa fue la anécdota de la partida, bastante curiosa, que coincidió todo, el artículo, ¿no? Su enfado, su posterior pedido de, de disculpas, digamos, por ese enfado. Y finalmente Ubilaba, que era un tipo con el que yo hablaba bastante, que Era el era entrenador de él. claro, pero yo hablaba mucho con Ubilaba, tenía relación porque me encontraba con él en el torneo, en lo que sea. Se ve que Ubilaba tuvo que ver en que el tipo se tranquilizara, porque Ubilaba le dijo algo así como, bueno, Diego juega bien posicionalmente, una cosa así le dijo Ubilaba, ¿no? Con buena onda, digamos. Y bueno, y esa es la historia, digamos. Sí, en ese torneo jugaba Saldaño, jugaba Salvador Alonso, estaba Gilberto Hernández, el marido de Claudia Mura. Onda, se Me acuerdo de haberlos juntaban, visto. ¿eh? Me acuerdo de haberlos visto, digamos. Este, Se juntaban en España, hacían algo juntos cuando había no, varios. no, yo de estos jugadores que decís, hablaba con ellos, pero no tenía relaciones en especial, digamos, ¿no? Con Gilberto Hernández hubo una época que coincidimos en varios torneos y hablábamos bastante, me acuerdo, ¿no? Probablemente él se acuerde también. Pero después lo dejé de ver, digamos, ¿no? Porque él también se fue de acá. Y Salvador, no coincidí apenas lo mismo que Saldaña. Y por Eh, ejemplo, con Cámpora, no coincido con Daniel, no, alguna vez así whatsappeado o nos hemos escrito, pero pasa que él vive en el sur, entonces no, es bastante lejos, digamos, donde yo vivo. sí, vos estás en Así que Zaragoza no. ahora. Yo estoy en Zaragoza, así no, yo acá soy amigo de Pablo Glavina, que es maestro internacional de Buenos Aires también, muy muy excelente entrenador, ¿no? Buen jugador y excelente entrenador. Y sí, 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 soy amigo de Pablo. yo busqué algunos artículos y él decía que vos lo marcaste a él para su ajedrez. Él te tiene como de ídolo. Nah, bueno, él lo dice eso porque somos amigos, yo que sé, lo dudo Bueno, mucho. pero en la web figura, yo después te lo mando si querés. Lo que yo te estoy diciendo está No, me lo justificado. creo, es capaz de decir una cosa así, pero no, si me mata muchas veces, no, lo dudo. Bueno, en el 2003 vas al Club Huesca, que hacen como una colaboración con el Estadio Casablanca. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, acá viste la fórmula de trabajo. Cuando yo recién vine de España, se trabajaba sobre todo en clubes. Y ahora, y ahora con el paso del tiempo se ha ampliado un poco más, digamos. Se trabaja en clubes y en escuelas, ¿no? Entonces, yo la verdad que hoy en día me dedico al ajedrez desde cero, ¿no? En serio, a mover las piezas.
y también preparo gente que hace normas o títulos de maestro de información, ¿no? Y hasta ahí llego, digamos. Algunas veces me han hecho un par de propuestas así como de entrenar a gente muy fuerte, ¿no? Pero considero que es muchísimo trabajo y que siempre va a estar pagado por debajo de lo que ese trabajo necesita, ¿no? Porque es un trabajo durísimo, ¿no? Preparar a gente de élite, ¿no? Es un trabajo muy, muy fuerte y, y no sé, dudo que uno pueda conseguir la retribución que necesita, salvo que estés en el equipo de algún jugador extraordinariamente fuerte que gane grandes premios. Pero eso, bueno, eso a mí no me pasó. Por ahí le pasó a otros, pero a mí no. En una época Jorge Rosito entrenó a Jorge Coritello, por ejemplo. Ajá. Y bueno, eso me parece un trabajo durísimo. No sé cómo se prepara un jugador de ese nivel, digamos. Y además, claro, también está el tema de claro, es que cada uno tiene su realidad, ¿no? Del país que sea, las subvenciones que tenga. Claro, imagínate, yo conozco gente que entrenó a Giroud cuando Giroud que jugó la final del mundo, la final, ¿no? Con Kramnik, ¿no? Claro, ahí sí que te retribuye, porque es que ganaba cientos y cientos de miles de euros Giroud, ¿no? Eh, Son grandes ingresos en premios, digamos, no estoy diciendo ninguna cosa que nadie, o sea, es algo post populi, ¿no? Las bolsas son muy grandes a alto nivel. Entonces, claro, si trabaja de entrenador para un jugador así, seguro que tiene los ingresos necesarios para poder pagar a la gente con la que trabaja. Vos fuiste Ahora entrenador. bien, claro, bajas un poco y a lo mejor el nivel de trabajo es casi el mismo que el de Giro, pero ya están lejísimos de esas bolsas. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Vos fuiste entrenador de la Federación Australiana de Ajedrez. Sí, eso fue un torneo, ¿no? Fue una experiencia muy linda. Sí, sí, sí. ¿Qué recordás de Eh, eso? bueno, sufrir con el inglés, y imagínate inglés cordobés, ¿cómo sería eso? No sé cómo me entendían. Pero bueno, los entrenaba así, hablábamos y los preparaba, fue lindo. La verdad que no era un equipo de un nivel muy alto. Entonces, bueno, para mí entrenar esta clase de jugadores eh, es muy habitual, digamos, un trabajo que he intentado hacer. Vos escribiste artículos en el Informadores, en New In Chess. ¿Cómo se comunicaban con vos para que vos, qué artículo elegían para que vos escribas o lo podías elegir vos o te lo pedían ellos? No, había una relación fluida, es decir, si ellos querían algo, lo pedían y si yo tenía algo, les decía, tengo esto, les interesa, y ya está. Así de fácil. Ah, qué lindo. Tu mejor triunfo fue contra un jugador polaco que era el 24 del mundo que tenía 2726 de elo. Sí, Radek sí, Boxake. ¿Qué, sí, sí, sí. cómo te enfrentas a un jugador de 2700? ¿Cómo preparaste la partida? Ese fue mira, quizás entre el año 2007, 2006, 2007, por ahí 2005, hasta el 2012, que nació mi segundo hijo, esos fueron los mejores años de nivel, digamos. Fue mi ranking más alto y puntuaba muchísimo contra todo tipo de grandes maestros. No me competía, ¿viste? No me sentía inferior. Y con Wojciech jugué en el Campeonato de Francia por equipos y, y me acuerdo que fue un ataque indio de rey, que no lo venía estudiando mucho porque, bueno, tenía aparte alumnos que lo trabajaban y a mí me gustaba, etc. Y, y le terminé ganando una partida que además fue correcta, digamos. El tipo tuvo la mala suerte que fue el día bueno y que jugué la partida de mi vida, digamos. Hice un montón de jugadas buenas que yo incluso paso la partida hoy en día y me parece increíble que sea yo, digamos. Pero bueno, ese fue el momento en que eso pasó, digamos. Y, y bueno, pero obviamente Wojciech que es un super crack, ¿no? Es un jugadorazo impresionante, así que fue un gran logro poder ganarle a un tipo de ese nivel, digamos. Aparte, el tipo rindió el máximo, yo me acuerdo. El tipo se apuró de tiempo, pensó, se rompió la cabeza por la partida, ¿no? O sea, estuvo rindiendo al máximo. Y bueno,
simplemente se le dio que él entendió no muy bien la posición y me di cuenta de lo que tenía que ir haciendo, ¿no? Investigando un poco sobre tu persona, encontré que vos diste cursos para personas con autismo, con Asperger, ¿no? Eso está muy lindo, no es muy común ver un jugador de élite, un gran maestro, un maestro internacional que entrene a personas con esas circunstancias. ¿Cómo es eso? Tuve, la, tuve ese interés una época. Lo que pasa es que es muy difícil darle constancia a través de las instituciones, porque ese tipo de trabajo es la única manera que tenés de darle continuidad, es que haya instituciones que apuesten por darle esa continuidad. Efectivamente, sí que le di clase, por ejemplo, a autistas. Es una experiencia, eh, ¿cómo lo diría? Es una experiencia emocionalmente fuerte, digamos, ¿no? Porque te tenés que adaptar a otra forma de pensar que tienen, ¿no? Tienen otra forma de relacionarse con el mundo, de estar contigo, digamos, estamos acostumbrados a ciertos estándares que con ellos se rompen, digamos, no es que sea ni mejor ni peor, es diferente. Y, y esa diferencia, bueno, a mí me impactó. Pero a la vez es una lástima que no se pudo mantener la, la constancia con ese tipo de trabajo. A mí me gustaba hacerlo, me gustaba. Y el interés fue que durante una época tuve el interés de hacer psicología, este tipo de cosas. Después lo perdí, no sé por qué, lo perdí totalmente. Pero sí que me gustaba eso. Ahora, sobre todo, lo que más hago es por un lado, ajedrez escolar y por otro lado, ajedrez con personas mayores. Tenemos varios grupos de personas mayores que trabajan en el ajedrez como una especie de brain training, digamos, que se llama ahora esto. Y el ajedrez tiene varias ventajas atractivas, ¿no? Se hacen grupos de amigos, les genera una dinámica que el que quiere competir compite, el que no simplemente se divierte con el juego, o ve partidas o soluciona cosas. En ese aspecto el ajedrez es muy amplio. Y, y estas dos cosas, tanto el ajedrez escolar como el ajedrez en personas mayores, sí que tiene un cierto tirón y es laboralmente importante. Lo otro, lamentablemente, en mi caso lo perdí, digamos. No sé si otra gente lo sigue haciendo. Te hago una consulta. Por ejemplo, en Zaragoza te viene a ver un jugador que tiene 2100 de Elo y te dice, quiero llegar a maestro FIDE, a maestro internacional. Bueno, vos tenés un ritmo de trabajo, sabés lo que tenés que hacer, pero en este ajedrez terapéutico, permitime llamarlo así, al ajedrez del Asperger, ¿no? Con personas mayores, ¿cuáles son los objetivos que te pones y qué te pide la gente? ¿Para qué usan el ajedrez? Para no tener Alzheimer, digamos, para que la cabeza le funcione mejor. ¿Cuál es el objetivo a realizar con esa gente? Bueno, yo lo que aprendí de los cursos que hice y de lo que trabajé con esto fue que la idea es trabajar la idea el cerebro es un músculo, ¿no? Lo trabajan de esa forma. Entonces, la idea es que no se atrofie, así como trabajas el cuerpo con ejercicios para que no empeore, lo mismo puedes hacer con la mente. Básicamente es esa la idea. La metáfora es muy sencilla, digamos. Y de hecho está así explicada en los libros que usa la gente que enseña estas cosas. Eh, y entonces el trabajo es sobre todo que, que se mantengan muy activos. Pero sí que creo que hay una cosa que es importante, más sacado de la práctica que del estudio, es que tiene que haber entretenimiento, diversión, digamos. Tiene que haber, eh, la persona tiene que sentir claramente la parte lúdica, digamos. Porque claro, el que está en el ajedrez no para competir, sino para otra cosa, esa otra cosa, por decirlo así, tiene que ser placentera, digamos, ¿no? El que compite encuentra su placer normalmente en ganar. Entonces, llegará a eso sufriendo más o sufriendo menos, según sea su carácter, pero lo que quiere es ganar el que compite, ¿no? En cambio, esta otra forma de trabajar el ajedrez
creo que necesita, digamos, una cierta orientación hacia el placer, por decirlo así, sin olvidar que, que tienen que hacer funcionar fuertemente la parte cognitiva, pero eso el ajedrez lo tiene de serie, por decirlo así, ¿no? El ajedrez tiene de serie que el que se pone a pensar algo, por simple que sea, aunque mal no sea un mate en una, tiene que ejercitar mucho las neuronas, ¿no? Sí. Bueno, para cerrar, ahora con el tema del COVID, por ejemplo, en España, ¿vos te vacunaste? ¿Estás a favor de las vacunas? ¿Estás en contra? ¿Te sacó para dar clases? ¿Das clases por internet? ¿Cómo es tu relación con la actualidad, con el presente? Bueno, primero, más que una reflexión, digo una cosa emocional. Qué mierda lo del COVID, ¿no? Es una cosa increíble que no realmente ha sido una desgracia total, ¿no? He visto mucha gente que su vida se les ha ido al diablo, ¿no? Con esto, ¿no? Ha sido una desgracia increíble, más allá de echar culpas, no echarlas, no sé, no tengo ni idea, no sé del tema. Eh, yo trabajo con chicos, así que ni me pude plantear el tema de las vacunas, digamos. O sea, estoy obligado a vacunarme, si no, no puedo trabajar con los chicos. No me queda otra. Este, que a ver, yo quiero creer que no hay, digamos, que ha sido así, digamos, ¿no? Que eso ha pasado y ha habido que hacer esas cosas que se han hecho. Bueno, no sé. Yo fui bastante perjudicado por el tema del COVID en lo personal, digamos, ¿no? Porque toda esta fase que hubo que trabajar por internet fue realmente muy dura, porque pensá que en mi caso particular trabajaba con decenas de chicos menores y hubo que formarlos para que pudieran tomar la clase vía online, ¿no? Aparte, ten en cuenta que, por ejemplo, había familias que, ponele, eran 3 o 4 o 5 hermanos y con un ordenador para todos. Entonces, había situaciones que eran imposibles. Después la conexión, las conexiones estas Wi-Fi, ¿no? No siempre van bien, algunos le van bien, algunos le van mal y se cortan. Realmente un infierno en alguna cosa, ¿no? Una cosa muy complicada realmente, una cosa muy difícil. Aún así, con todo, salimos adelante, ¿no? Yo, varios compañeros trabajando online y hubo mucha gente que, como se dice acá en España, ¿no? Se enrolló bien, digamos, y pudimos salir adelante. Eh, Al fin de cuentas, todo se ha ido normalizando y ahora estamos casi como antes de la pandemia. Sí, con respecto a tu pregunta, si yo me vacuné, sí, me vacuné, pero la verdad que no he tenido tiempo de tenerme a pensar en la parte profundamente, quiero decir, ¿no? No sé, sé lo mismo que sabe cualquiera, digamos, ¿no? No he tenido tiempo de ponerme a pensar profundamente en lo de la vacuna. Yo sé que hay gente que no se quiere vacunar y la verdad que los respeto, no me pongo en contra, no sé, no quiero tener una posición moralista en cuanto a esto. Yo me vacuné y bueno, yo qué sé, no sé si hice bien, si hice mal, lo hice. Sí. Y bueno, En un, ahí está. en un momento de la nota vos decías que tu club de ajedrez nace como un club de tenis. Y por ejemplo, hace poco se jugó el Abierto de Australia y Novak Djokovic, el número 1 del mundo, no pudo jugar porque no está vacunado. Y ya le avisaron que si no se vacuna para Roland Garros tampoco va a poder jugar. Y esto es un tema, ¿no? La verdad que no sé qué decir al respecto. Yo lo que pasa es que escuché por ahí en algún momento como opiniones muy duras en contra de Djokovic, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y por qué el tipo no va a tener la duda de si está bien o no vacunarse? O sea, tiene derecho a cuestionar, digamos, ¿no? Si vivimos en democracia y vivimos libres, tan libre es el que se vacuna como el que no. Y, y bueno, después todo esto tiene profundas implicaciones, ¿no? Filosóficas, de debate. Yo en general tengo una posición progresista y quiero que todo el mundo viva bien, por decirlo así, ¿no? Y que cada uno haga su vida, ¿no? Más o menos es una posición muy simple, ¿no? Que básicamente que
la gente viva con libertad y con gusto y bien, ¿no? Entiendo que a veces hay que tomar medidas por distintos motivos, ¿no? Yo qué sé. Sí que lo entiendo. Por ejemplo, sí que me ha parecido mal la gente que, no sé, que cuando sí estábamos todos confinados, el que no ha querido respetarlo y ha salido, y bueno, yo qué sé, ahí sí que se genera una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, para eso están las autoridades que tienen que dirimir de qué manera eso se va, se va a tratar, digamos, ¿no? Por Eh, ejemplo, en Argentina tenemos a un gran maestro que lo queremos mucho todo, que además es médico, que es médico pediatra, es Diego Hernán Balerga. Él tuvo COVID y estuvo varios días en terapia intensiva. Salió, pero perdió como 15 kilos de peso. O sea, no fue divertido haber tenido COVID. no, claro, por supuesto, no, no, eso lo entiendo perfectamente y no, por eso te digo, digamos, no, es muy difícil cuestionar, digamos, ¿no? Eh, porque acá, claro, la implicación es más profunda, digamos, que el hecho de lo que le pasó a Diego. Yo conozco gente cercana a mí que tuvo el COVID y lo pasó muy mal. Y yo no quisiera que a mí me toque, digamos, yo me he cuidado, digamos, yo voy con el barbijo por todos lados y me cuido, ¿no? Y además tengo la idea de que no es que me cuido, sino que cuido a los demás, ¿no? Porque en general parece ser que cuando nos cuidamos a los otros más que cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, según lo que dicen, ¿no? Este, y bueno, y sí, a mis hijos les he inculcado que sean respetuosos, que usen las cosas que tienen que usar, ¿no? Etcétera, ¿no? Así me he comportado y me comporto hoy en día. No, a lo que yo voy es a la implicación más profunda de esto, digamos, si vale la pena, digamos, ser tan cruel, digamos, con alguien que no quiere vacunarse, por ejemplo, ¿no? También depende de qué manera esa persona que no se quiere vacunar lo dice, ¿no? Y lo transmite, ¿no? Hay alguna gente que tiene como una actitud como muy omnipotente, yo me la sé toda, esto, bueno, eso es chocante, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, en el caso de Djokovic, no pareció que fuera la actitud del tipo, ¿no? No sé, no vi que el tipo dijera llamar a la rebelión contra las vacunas, ni nada así. Él como que tiene miedo de vacunarse, digamos, ¿no? Bueno, te agradezco, Diego, por la nota. Ojalá cuando vuelvas a Argentina de visita, avísame y te invito a un asado. Algo tenemos que hacer. No, estaré encantado, sí, sí, ojalá pueda ir pronto. Estaba yendo con regularidad a Argentina y todo esto del COVID lo destrozó, digamos. Así Sí. que ojalá se normalice y pueda volver y iré encantado a- no que vos me invites, te invito yo si puedes, No, 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 vamos a no. cenar algo por ahí. Tengo un amigo que es Diego Salvati que me dice, bueno, ya le prometiste un asado a Hoffman, a muchos, ¿viste? Pero bueno, ojalá vengan todos juntos. Bueno, Así lo pagué en un solo día, ¿no? Bueno, hace choripán y te va a salir más barato. es A más mí me da fácil. igual, yo no soy un exquisito en esas cosas. Bueno, te agradezco un montón por la nota. Bueno, no, muchas gracias a vos y bueno, seguiré viendo tus notas, me gustan mucho. Bueno, gracias. Estamos en contacto. Dale, un abrazo. Abrazo grande.